Hoy vamos a hablar de un tema que aparentemente es muy conocido, pero que también hay cosas que no se conocen. ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Por qué? Confío en que van a escuchar la palabra. Esta declaración la encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 16. La oración eficaz del justo puede mucho. Realmente es una revelación del Espíritu Santo a través de su siervo Santiago. Es una revelación con gran significado y profundo contenido de carácter espiritual. Lamentablemente, hoy se ha tergiversado y se ha interpretado incorrectamente. La gente dice con frecuencia que la oración tiene poder. Eso es como decir que la cruz nos salvó. La cruz no nos salvó el Señor Jesucristo. Igualmente, la oración es una relación entre los hijos de Dios y Dios. La oración es un recurso muy espiritual. Es una gracia que Dios nos ha concedido. La oración es un medio a través del cual podemos disfrutar de la presencia de nuestro Padre y de su comunión. La oración es algo que hacemos indispensablemente con la ayuda del Espíritu Santo. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y si lo hacemos de esa manera, llegamos a Dios el Todopoderoso, quien es el único que verdaderamente tiene el poder. De modo que, a través de la oración, Dios demuestra su poder y su gloria haciendo cosas maravillosas. Pero es el poder de Dios, no es el poder de la oración. Y nosotros deberíamos entender muy bien eso para ubicarnos correctamente cuando oramos. Este tipo de oración del que estamos hablando hoy, de la cual Santiago nos habla, dice claramente que es la oración eficaz del justo. ¿Quién es el justo? ¿Quiénes son los justos? Son los hijos de Dios. Son los que hemos nacido de nuevo. Los siervos de Cristo. Y la razón por que somos justos es porque ya hemos sido justificados, pero además porque con nuestra vida demostramos que vivimos en la justicia de Dios. La oración eficaz del justo tiene dos frases, dos partes, y para mí son muy especiales. La oración eficaz y del justo. Son dos frases. La oración eficaz y del justo. Lo que observo con esto es que el énfasis mayor, el énfasis determinante, no está exactamente en la oración eficaz. El énfasis determinante está en el justo,
que es quien hace la oración. El justo es el que presenta su clamor y su oración delante de Dios, la oración eficaz. Es también importante observar todo el contexto donde se encuentra este texto. En Santiago capítulo 5, los versículos 7 al 20. Ahora no voy a hablarles de ese contexto, estaremos haciéndolo ya al finalizar, porque ahora quisiera que encontráramos en la Biblia las respuestas, y son 5, las respuestas a la pregunta que hoy nos estamos formulando. ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? ¿Por qué puede mucho? Espero que anoten las respuestas para que mediten en casa, para que pongamos en práctica lo que Dios nos está enseñando. La primera respuesta que tenemos a la luz de la Biblia es porque la oración de alguien, porque es la oración de alguien que ya ha sido justificado en Cristo. Por eso es oración eficaz del justo, porque es la oración de alguien que ya ha sido justificado en Cristo, que está en paz con Dios, que tiene acceso a su gracia y que permanece firme en esta gracia, regocijándose en la venida del Señor, en la esperanza gloriosa que tiene en el Señor. Así que les repito, la primera respuesta, porque es la oración de alguien que ya ha sido justificado en Cristo, que está en paz con Dios, que tiene acceso a su gracia, en la cual permanece firme, regocijándose en la esperanza gloriosa de la venida de Cristo. Esa es la primera respuesta. Y eso muestra cuál debe ser la característica del justo. Una cosa, mis amados, es ser justos. Una cosa es ser hijos de Dios. Una cosa es tener el Espíritu Santo. Pero una cosa muy diferente es vivir como justos, vivir como hijos de Dios, vivir guiados por el Espíritu Santo. Eso es muy diferente. Pero nosotros tenemos que aprender que la vida cristiana en Cristo es una nueva vida, es un nuevo estilo de vida. Vamos a ver qué nos dice la palabra acerca de esta justicia que tenemos, lo cual nos hace justos. En Romanos capítulo 4, los versículos 23 al 25 en Reina Valera contemporánea, dice así, Romanos 4, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, se refiere a Abraham, se escribió de que se le tomó en cuenta, oigan, sino también con respecto a nosotros, pues Dios tomará en cuenta nuestra fe. Y escuchen, si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Observen aquí el proceso. Si creemos en el Dios que envió a su Hijo Jesucristo, el cual murió y con su sangre nos limpió de pecados, pero a diferencia de todos los mortales, el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, porque Él es Dios, ha resucitado, y con esa resurrección se selló su obra completa, perfecta, en todos los sentidos, en todos los aspectos.
Y a través de esa resurrección, nosotros somos justificados. Es lo que dice el texto bíblico. Y resucitó para nuestra justificación. ¿Para qué resucitó Cristo? Para que seamos justificados. Tú y yo ahora somos justos. Y podemos orar con eficacia por ser justos. Si adelantas una página en el capítulo 5 de la misma carta a los Romanos, versículos 1 y 2, dice: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también por la fe acceso a esa gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amados, esto que acabo de leer es lo que debe caracterizar al justo, es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios, es lo que debe caracterizar al hombre y a la mujer que ha nacido de nuevo, que es una nueva creación en Cristo Jesús. Lo que nos debe caracterizar como justos es saber que ya estamos justificados, saber que por esa justicia tenemos paz con Dios y debemos permanecer en esa paz con Dios. Igualmente nos dice el texto que tenemos por la fe podemos entrar a la presencia del trono de la gracia, como dice en Hebreos. Y también nos dice el texto de una manera muy clara, en la cual estamos firmes, sin movernos, siempre fieles. Y por eso vivimos regocijándonos en la esperanza de la gloria de Dios. Es bueno darse cuenta que a veces ni siquiera tenemos conciencia ni recordamos en el diario vivir que no somos de este mundo, que somos del reino y que nuestra única vida y esperanza y gloria está en el reino de Dios, en la gracia de Dios, en la presencia de Dios. Pero el justo, el Hijo de Dios, debe caracterizarse por vivir siempre presente esas verdades en su vida. Eso es vivir en la justicia de Dios, eso es vivir como justo. Vamos a Hebreos ahora y observemos en el capítulo 4, el versículo 16. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Una palabra viva y eficaz, ¿verdad que sí? El justo disfruta eso. Por eso decía hace unos momentos, una cosa es ser justo y otra cosa es vivir como justo. Pero el justo está llamado a disfrutar de poder acercarse con toda confianza plenamente al trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Porque allí es donde recibimos, como dice el texto, misericordia y encontramos gracia que nos ayude en los momentos más difíciles de la vida. Eso está al alcance del justo. Cuando el justo lo cree, cuando el justo lo vive, cuando el justo, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, el hombre o mujer redimido por la sangre de Cristo, cree lo que tiene, lo que es, puede en Cristo libremente, por la gracia de Dios, entrar al trono, a la presencia misma de Dios. Y así debe ser nuestra manera de vivir como justos.
Así que los justos somos los redimidos, porque Dios nos ha justificado. Nos ha justificado, nos ha lavado de nuestros pecados con la sangre de su Hijo, nos ha justificado por la resurrección de Jesucristo, y ahora tenemos, por la palabra, la garantía de poder vivir una vida de justicia como hijos de Dios, como justos en todo sentido. Segunda respuesta. Vamos a la segunda respuesta y me gustaría que usted tome en cuenta esto. La pregunta es, ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Y la segunda respuesta es, porque es la oración de alguien que, habiendo sido justificado, vive como justo por la fe. Y desde luego su oración eficaz la hace por la fe. Repito, porque es la oración de alguien que, habiendo sido justificado, vive como justo por la fe. Y desde luego su oración eficaz es hecha por la fe. Veamos lo que queremos decir. En Romanos capítulo 1, versículo 17, en la Reina Valera contemporánea dice, Romanos 1, 17, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En el Evangelio se da a conocer. Dios revela su justicia en el Evangelio, a través del Evangelio, diciendo lo siguiente, que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Expliquemos un poco esto. El día que el Espíritu Santo me convenció a mí de pecado, de justicia y de juicio, e igualmente a ti, y nos llevó a Cristo, fue por la fe. No estábamos mirando a Cristo allí, no habíamos visto muchas de las cosas que se nos ha dicho en la enseñanza, pero por la fe aceptamos lo que se nos presentó de la palabra de Dios, por obra del Espíritu Santo. Fue por la fe. De manera que por la fe en la obra del Señor nacimos de nuevo. Fuimos justificados, declarados justos por la fe, por la obra del Señor Jesucristo a favor nuestro. Pero a partir de allí, de ese día, cuando nacimos de nuevo, hasta el día cuando nos toque morir o venga el Señor, todos los días de nuestra vida es para vivirlo por la fe, porque el justo por la fe vive. ¿Está claro? ¿Está claro? Es fe diariamente, creciendo en la fe, viviendo en la fe, porque la palabra dice que el justo que ha sido justificado de principio a fin por la fe es para que viva por la fe. El justo se caracteriza por ser una persona que le cree a Dios, que tiene fe en Dios, pero esa fe se demuestra con hechos, con vida. Eso es lo que tratamos de enseñar por la palabra, porque es lo que la palabra nos enseña. El apóstol Pablo nos deja ver algo práctico en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Observen lo que dice el apóstol, escuchen bien, que tiene que ver con lo que estamos enseñando. Así que siempre vivimos en plena confianza. ¿Cómo dice Pablo que vive el justo? En plena confianza, constantemente, siempre, siempre, siempre. Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues nos toca aquí vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos. Y el texto dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. ¿Dónde está el énfasis? ¿Cómo es que vivimos? Por fe. El justo vive por fe.
en toda situación y diariamente, en todo momento. El justo está llamado a crecer, a sostenerse, a tener relaciones, a vivir en una vida que le agrada a Dios por la fe. Y es exactamente lo que la palabra nos enseña. ¿Les queda claro, amados? ¿Les queda claro? Ya hemos visto dos respuestas que deben caracterizar al justo en el diario vivir, a los hijos de Dios. Vámonos a la tercera respuesta. La pregunta sigo haciéndola: ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Tercero, porque la oración eficaz del justo, porque es la oración eficaz del justo que se deleita en la presencia de Dios y en su palabra, confía completamente en Él y espera en Él. Repito, porque es la oración eficaz del justo que se deleita en la presencia de Dios y en su palabra, confía completamente en Él y espera en Él. Esto también debe caracterizar al justo. El justo debe caracterizarse, debe vivir siempre deleitándose en la presencia de Dios. Los hijos de Dios, comprados con la sangre de Cristo, redimidos con la sangre de Cristo, hemos sido comprados, redimidos, salvados para Dios. Somos templos del Espíritu Santo. Y para vivir como tales, necesitamos caracterizarnos por vivir de esta manera que acabamos de decir. Una característica permanente, diaria, constante, no de vez en cuando, es la característica de deleitarse en su Padre Celestial, en su Salvador, en su Señor, deleitarse en su presencia, disfrutar a su Padre, para que también su Padre lo disfrute a Él. Pero también hay que disfrutar la palabra de Dios. Vamos a ver las citas bíblicas. La primera cita bíblica que quiero compartirles, ustedes la conocen muy bien, y es el Salmo 37, los versículos 4 al 6. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Salmo 37, 4 al 6. Dice: deleítate en el Señor. ¿Qué es lo que la palabra nos enseña? ¿Qué es lo que debe hacer el Hijo de Dios? La hija de Dios, el justo, ¿qué es lo que debe hacer? Deleitarse en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Dónde está el énfasis aquí? ¿En la oración o en el deleite con Dios? Y el que se deleita con Dios, en cierta manera ni tiene necesidad, en cierto modo, porque sí hay que orar, de decir las cosas, porque ya Dios conoce y concede las decisiones, los deseos de su corazón, dice el texto. El énfasis no está aquí en la oración, el énfasis está aquí en el deleite entre tú como hijo y tu padre. Deleite, gozo, complacencia, alegría. Y continúa diciendo el texto: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Es una relación de plena confianza, de plena seguridad, de plena fe en el Señor. Y no solo eso, dice: hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía, que se ve públicamente, que todo el mundo se da cuenta, la justicia del justo, porque vive dependiendo de Dios, deleitándose en Dios. Y cuando el creyente aprende a deleitarse a solas con Dios, les aseguro una cosa: usted no sale de ese tiempo como entró, sale satisfecho,
lleno de su gracia, lleno de su amor, con cambios dentro de su vida. Si esos cambios no se están produciendo es porque usted no se ha disfrutado a Dios en su presencia. Pero el justo se caracteriza por deleitarse plenamente en su Dios. Veamos otra cita. Salmo 1, versículos 1 al 3. Salmo 1, versículos 1 al 3, en la Reina Valera contemporánea dice: Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegado el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿En quién se deleita ese justo, ese hijo de Dios? ¿En quién debe deleitarse? ¿En quién? Primero en el Señor, pero ahora ¿en quién? Según el texto, en la palabra. Permítame hablarles de corazón, permítame decirlo en una forma práctica. El justo, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, que se deleita en la palabra, día y noche, tiene tiempo para hacerlo. ¿Les dice algo eso? Porque hoy día no hay tiempo para deleitarse en el estudio, en la meditación de la palabra de Dios, para escuchar su voz, hablándonos directa y personalmente a nuestras vidas, produciendo renovación, cambios, dándonos directivas, directrices en el diario vivir. El justo, el Hijo de Dios, el nacido de nuevo, tiene un nuevo estilo de vida. Debe deleitarse en su Padre, pero también deleitarse en la palabra de su Padre. ¿Le queda claro? Entonces ustedes verán cómo la oración de ese Hijo de Dios, de esa hija de Dios, que se deleita en el Señor, ese Hijo de Dios que se deleita en la palabra, su oración es eficaz y puede mucho. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Cuándo esa oración se convierte en una oración eficaz? Por eso les dije al principio, el énfasis no está en la oración eficaz. El énfasis está en la vida del justo, quien hace la oración, el Hijo de Dios, el hombre y la mujer que han sido justificados, que son una nueva criatura, que en Cristo son realmente una nueva criatura. Hay otro texto que no puedo pasar por alto, y se encuentra en Filipenses, capítulo 4, los versículos 4 al 7. Filipenses 4, 4 al 7, en la Reina Valera contemporánea. Dice el texto: regocíjense en el Señor. ¿De vez en cuando? ¿Cómo dice el texto? ¿Quién tiene que regocijarse en el Señor? ¿Quiénes? Los hijos de Dios, los justos, que hemos sido justificados, los que hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados ¿a qué? A regocijarnos, ¿qué? Siempre en el Señor. Sigue diciendo el texto:
Y otra vez les digo, regocíjense. Énfasis, insistencia. Insisto, dice el apóstol, regocíjense. Que ese regocijo en el Señor se haga ver a través de la gentileza. Dice, que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. Y la razón, porque el Señor está cerca. Y luego dice, no se preocupen por nada. No se preocupen por nada. Yo les pregunto, ¿es fácil eso de no preocuparse? Dígame, ¿es fácil no preocuparse? ¿Es fácil? No es fácil. Pero la palabra dice que los hijos de Dios estamos llamados a no preocuparnos por nada. Así que, ¿cuál es la salida? ¿Cómo lo podemos lograr? ¿Cómo podemos salir de esa situación? Mire lo que sigue diciendo el texto. Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego. Con acción ¿de qué? De gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Mire la manera como el Señor nos puede librar de las preocupaciones. Observen bien lo que dice el texto para ser librado de las preocupaciones. Mire lo que dice. En vez de preocuparte, ven a mí en oración, con toda oración y súplica. Pero junto con tu oración, con tu súplica, dame gracias. No después que te responda, sino antes de que te responda. Porque tu acción de gracia me está diciendo que tú estás creyendo lo que me estás pidiendo. Que tendrás lo que me estás pidiendo. ¿Está claro o no está claro? Dígame, ¿está claro o no está claro? Ven con tus peticiones, ven con las cosas que te preocupan, ven con las necesidades que tienes, ven con lo que sea que te está afectando, tráelo aquí, tráelo con todo ruego y oración, pero cuando estés orando, dame gracias de antemano. Quiero que confíes plenamente en mí. Y entonces, ¿qué más dice el texto? ¿Qué más dice el texto? Entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, libre de preocupación. Y no porque no haya de qué preocuparse, no porque no haya problemas, pero es que estás refugiado en el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo. El justo debe caracterizarse en eso, por eso. El hijo de Dios, la hija de Dios, cada creyente debe caracterizarse, debe vivir, debe tener esta experiencia diariamente. Y eso hará de nuestras oraciones, ¿qué cosa? Oraciones eficaces, que pueden mucho. Número 4. La pregunta de siempre, ¿por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Aprovechen esta cuarta respuesta que es muy práctica. Porque es la oración del justo que reconoce sus debilidades, por lo cual depende del Espíritu Santo para orar como conviene, para vivir como le agrada a Dios. El justo se presenta ante Dios con sus debilidades, con sus tentaciones, con sus problemas. Y sabe que esos problemas y esas dificultades le van a impedir orar como se debe orar. Voy a repetirles, muy bien. Porque es la oración del justo que reconoce sus debilidades, por lo cual depende del Espíritu Santo para orar como conviene y vivir como le agrada a Dios. Decía que yo vengo ante el Señor con mis problemas,
mis debilidades, tentaciones y todas las cosas que me puedan ocurrir en el momento de que estoy viviendo. Y sé que así no puedo orar como conviene. Pero entonces el Señor me dice, tú no estás solo. Te he dado mi espíritu. Depende de Él. Deja que Él te guíe, que Él te fortalezca, que Él te llene de mi presencia. Y entonces podrás no solo orar como conviene, sino vivir como conviene. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Ahí está la gracia de Dios. Ahí está el amor de Dios. No me deja huérfano, no me deja solo. Entiende mis debilidades. Dios conoce mis problemas, mis tentaciones y todo lo que en el cuerpo se presenta. Todo eso lo sabe Dios. Pero yo necesito depender de su Espíritu para que Él me ayude. Vamos a ver la palabra. Mateo capítulo 26, versículo 41, el primer texto. En la Nueva Traducción Viviente dice: velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo ¿es qué? Así que frente a la debilidad que tengo en mi carne, mi naturaleza humana, yo tengo una provisión divina. Y es la de velar, es decir, estar despierto, estar atento a las manifestaciones de los deseos de la carne. Para que cuando vengan todas estas manifestaciones de los deseos de la carne y de todo lo que se presenta en contra de lo que es el Espíritu, la opción que tengo es la de orar. ¿Cierto? ¿Lo dice o no lo dice? Y dice también que aun cuando mi carne es débil, mi espíritu está dispuesto. Ahora, si mi espíritu está dispuesto, y mi espíritu tiene el Espíritu de Dios, vaya, es suficiente. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Es suficiente o no es suficiente? Vamos a demostrarlo con la palabra de Dios. Romanos 8, 26 al 27. Abran sus Biblias allí. Dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda, ¿en qué? En nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar, que no pueden expresarse con palabras. ¿Observan? ¿Quién está allí para asistirnos? ¿Quién está allí para ayudarnos? ¿Cuándo? No solo cuando estamos orando, sino en los tiempos de problemas, de dificultades, de debilidades. Y miren lo que dice el versículo 27. Y el Padre, quien conoce cada corazón. ¿Qué conoce el Padre? ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está hablando? ¿Cómo está actuando? ¿Cuáles son las intenciones? Todo lo conoce el Padre. Y el Padre que conoce cada corazón sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos, y seamos sinceros, nosotros no sabemos cómo quiere Dios que pidamos algo. Nosotros vamos como niños y papá, necesito esto, quiero esto. Pero con Dios no es así, porque con Dios lo que le vamos a pedir tiene que armonizar con la voluntad suya. Y como yo no sé cómo armonizar mi oración con la voluntad de Él, ¿quién sí lo sabe? Por eso tengo que depender del Espíritu Santo para que mis oraciones sean siempre dirigidas por el Espíritu, quien además intercede por mí. ¿Se gozan o no se gozan? Dios nos da todo su amor, toda su gracia, de una manera completa. No hay detalle que haya pasado por alto. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, pero no nos ha dejado solos.
Y no tenemos excusas porque tenemos al Espíritu Santo que nos puede ayudar en eso. Y no solamente tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Señor Jesús en la presencia de Dios el Padre. Mire lo que dice Hebreos 4, 14 y 15. Hebreos 4, 14 y 15. Oigan bien, escuchen bien. Dice, por lo tanto, y ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, que está en la presencia de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. ¿Está dado o no está dado? ¿Está provisto todo lo que necesitamos? ¿Sí o no? El sumo sacerdote Jesucristo, el Hijo de Dios, en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros, cumpliendo su función sacerdotal en la presencia de Dios, es alguien que puede compadecerse, porque cuando estuvo en la tierra fue tentado en todo como cualquiera de nosotros, mas sin pecado. Y ahora Él tiene el poder para ayudarnos en nuestras debilidades. Tenemos que recurrir a Él. Y todo esto por la fe. Porque el justo por la fe vive. De principio a fin. Otras escrituras que nos demuestran que hay que orar por el Espíritu, encontramos la primera en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18. Dice así: oren en el Espíritu en todo momento. Esto quiere decir, cada vez que ores, tienes que orar por el Espíritu, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta. Y también perseveren en oración por todos los santos. Escúchame, cuando tú oras por el Espíritu, terminas orando por cosas que tú ni trajiste en tu agenda. Terminas experimentando cosas nuevas en tu vida. Y algunas veces resulta que pides poco por ti, pero comienzas a interceder por otros, porque el Espíritu Santo te guía a interceder por otros. Si tú de veras quieres tener esa experiencia, debes estar preparado y alerta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te puede decir lo que tú menos esperas. Te puede llamar, ves donde el vecino y dile esto. Ves donde tu jefe y dile esto. Ves donde tu papá o donde tu mamá o alguien. Pero también el Espíritu Santo te puede decir, ¿has visto a Julanito de tal que no tiene ni siquiera un par de zapatos y que anda por ahí con unas chanclas todas viejas y malucas? Quiero que le des un par de zapatos. Pregunto, ¿puede decir eso el Espíritu Santo, sí o no? Eso es un ejemplo, pero también el Espíritu Santo puede decir lo que Él quiera que tú hagas. Él quiere obrar a través de ti. Y como tú eres hijo de Dios y vives para Dios y vas a ser guiado por el Espíritu Santo, debes estar alerta. Alerta, en sintonía, en comunión, en intimidad con el Señor. Judas, versículos 20 y 21. Dice, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna.
El énfasis aquí es la oración dirigida por el Espíritu Santo. La oración eficaz es la oración dirigida por el Espíritu Santo en la vida del justo, que vive como justo. ¿Ha sido claro hasta ahora todo? Vamos a la quinta y última respuesta. ¿Por qué la oración eficaz del justo puede mucho? Porque la oración eficaz del justo, hecha debidamente, es la del que pide poder para santificar el nombre de Dios, con sus hechos, aptitudes, palabras, pensamientos, en todo sentido. Repito, porque la oración eficaz del justo, hecha debidamente, como ya lo hemos enseñado, es la del que pide poder para santificar el nombre de Dios, con sus palabras, con sus hechos, con sus pensamientos, con las intenciones de su corazón, con sus actitudes. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para poder realmente santificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de Dios. El Señor Jesús enseñó eso, no yo, en Mateo 6, 5 al 9. Vamos a verlo. Mateo 6, 5 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: cuando oren, no sean como los hipócritas. El justo no puede manifestar hipocresía delante de Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a ser íntegros delante de Él cuando estamos orando. No seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Tu oración en público no debe ser una oración rebuscada, sino una oración dirigida por el Espíritu Santo. No debe ser una oración bonita para que los demás tengan un buen concepto de ti. Debe ser una oración dirigida por el Espíritu Santo en humildad de tu corazón, que tiene la intención de glorificar solo al Señor. Por eso la necesidad de orar en todo momento por el Espíritu. Dice el Señor Jesús: les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Los que oran sin la dirección del Espíritu Santo, los que son hipócritas. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Intimidad, relación, convivencia, entrega, gozo, deleite. Él y tú y Él, los dos a solas. Así tu Padre, que ve lo que hace en secreto, lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No es lo que tú quieres decir, ni como tú lo quieres decir. Es dirigido por el Espíritu para decir lo que es apropiado decir delante del Señor. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que se lo pidan. Esa fue la frase que me dio una profunda convicción y una gran respuesta cuando yo me preguntaba si el Señor Jesucristo es Dios, un hombre sin pecado, un hombre con el poder del Espíritu Santo, un hombre con la sabiduría de Dios, un hombre como tal, ¿por qué tenía que orar tanto? Esa es la pregunta que yo me hacía.
¿Por qué? ¿Por qué tenía que orar tanto? Comencé a investigar. Y cuando llegué a esta palabra, lo entendí todo. El Señor Jesús no se acercaba al Padre con tanta frecuencia porque tenía que pedirle. El Padre ya sabía todo. Entonces, ¿para qué? Para disfrutar la comunión de su Padre, para estar en su presencia como hombre aquí en la tierra. Y deleitaba horas. Y ahora entiendo por qué después de un día de tanto trabajo y caminando hasta más de 50 kilómetros y muchas veces con hambre y aún no terminaba el día cuando ya tenía tanta multitud buscándolo para que les sanara, para que hiciera milagros, para que les beneficiara, los liberara. Después de eso se iba a un lugar solo a estar con el Padre. Y pasaba muchas veces noches enteras. Cuando tú hagas de la oración ese tiempo de deleite, de gozo, de estar en la comunión con el Padre, tú no puedes salir de allí siendo la misma persona. Tú vas a salir de allí con una mentalidad y un sentir y una forma diferente de pensar y de hacer las cosas. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando entendí eso, comencé, y lo digo sin orgullo y sin vanidad, lo digo para compartir el testimonio, comencé a disfrutar la presencia de mi Padre. Y comencé a ver cómo Dios comenzó también a cambiar mi carácter, mi conducta, mi manera de ser. Fruto de esa relación a través de la oración. Deseamos que esa oración tú vayas a la presencia de Dios sabiendo que Él sabe todo lo que le quieres pedir y que no tienes que gastar tiempo hablando cantidad de cosas, porque lo más hermoso es estar allí en su presencia. Y el texto termina diciendo: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre. Que yo pueda, Padre, que yo pueda en este día y siempre respetar, honrar, tener temor de ti, manifestar tu gloria, santificando con mi vida tu nombre, glorificando tu nombre, poniendo en alto tu nombre, y que la gente vea que algo especial hay en mi vida, porque tú me estás enseñando a glorificar tu nombre. Es la oración que el Señor quiere que tú y yo hagamos. ¿Se acuerdan que les dije al principio que les iba a hablar de Santiago 5, 7 al 20? Pues bien, no les voy a hablar mucho. Lo voy a leer con algunos ligeros comentarios, pero quiero que ustedes lo lean en su casa. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que lo leamos? Porque el texto bíblico del cual hemos hablado hoy está dentro de este contexto. Y quiero que observen todo lo que gira alrededor de ese texto. En Santiago 5, 7 al 20. Dice así: por tanto, hermanos, tened ¿qué? ¿Tened qué? Díganlo en voz alta, ¿tened qué? ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que se requiere del justo? ¿Qué es lo que se requiere del Hijo de Dios? ¿De la hija de Dios? ¿De los que han nacido de nuevo? ¿Qué se requiere? ¿Qué se requiere? Paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Porque con impaciencia no podemos hacer oraciones eficaces. Porque con impaciencia, con carrera, con estrés, no podemos venir a la presencia de Dios para deleitarnos con Él.
Porque con impaciencia no podemos dedicar el tiempo necesario para meditar en la palabra de Dios y para oír su voz. Y necesitamos mucha paciencia en la presencia de Dios. Y también para esperar hasta que Él actúe. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. Escúchame, si tú quieres tener profunda certeza de lo que Dios te está diciendo, no puedes estar escuchándolo a la carrera, impacientemente. Tú tienes que venir a Dios con mucha paciencia y esperar hasta que Él hable a tu vida, para que lo que Él hable a tu vida se afirme en tu corazón. Y no se olvide, sino que se afirme para hacerlo, para vivirlo. De manera que por favor prestemos mucha atención a lo que debe caracterizar nuestra vida. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. ¿Qué relación tiene esto con la oración? De no quejarse el uno contra otro. ¿Qué relación tiene esto con la oración? Es simple. En vez de salir corriendo a quejarte y a pelear y a discutir y a reclamar, ven a donde tu Padre y tráele tu problema, porque Él es el juez que hace justicia. ¿Aló? Así debe caracterizarnos la justicia de Dios, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Ahí está el juez, el justo. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados ¿a quiénes? ¿Cuántos quieren sufrir las mentiras, las murmuraciones y todo lo que los demás hacen? ¿Cuántos quieren sufrir eso? ¿Cuántos? Qué bueno ese amén por ahí, espero que sea con más ánimo. Aquí es donde necesitamos la paciencia. Cuando se murmura, cuando se dice, cuando se levantan falsos testimonios, cuando se dice lo que es, lo que no es, todo contra nosotros. Aquí es donde necesitamos la paciencia para no meternos a dedicarle tiempo a la queja y al problema, buscar la solución nosotros, sino para venir, ¿a dónde? Al juez. ¿Quién es el juez? Que está cerca. Y Él lo hace mejor. Si tuviera que contarles una experiencia, hace muchos años aprendí una. Cuando sabía que alguien estaba hablando mal de mí, aprendí por el Espíritu Santo venir a su presencia y adorar a Dios, dándole gracias por la vida de ese hombre y de esa mujer. No le pedía ninguna clase de castigo. Le daba gracias a Dios. Y aún lo hago, le doy gracias a Dios. Adoro a Dios por la vida de ese hombre. Y dejo en todo el problema en las manos de Dios. Y la experiencia que he tenido es que muchos de ellos, sin yo buscarlo, vienen a mí. Pastor, perdóname, yo dije, yo hice, yo estuve participando de esto y el otro. Perdóname. Mi familia tiene una experiencia lindísima al respecto. Hace muchos años se formó un escándalo contra mí aquí en la ciudad. Lo llevaron a la radio y andaba por todas partes. Se decía todo lo que se quiso decir. Yo no levanté una mano para hacer nada. Tenía en mi poder ir al DAS y expulsar al hombre que de otro país vino aquí a promover cosas contra mí, pero no lo hice.
Mi esposa no lo quiso tampoco. Pasaron los años y un día cualquiera, uno de los pastores que había participado en todo eso llegó a nuestro hogar y pidió que estuviéramos los hijos y nosotros. Nos sentamos y cuando llegó se postró de rodillas delante de mí. Y yo le dije: hermano, levántate. Es que yo te he ofendido demasiado, es que yo participé de esto, es que yo hice esto, que hice esto otro. Y hoy vengo a pedirte perdón, a ti y a tu familia. Otro de los pastores que había participado en todo ese escándalo me invitó a su iglesia a predicar. Y yo, como si nada hubiera sucedido, fui a predicar a su iglesia. Pero qué sorpresa. Cuando me va a dar el púlpito para que predique, me dice: pastor, la primera razón por que lo tenemos aquí es porque nosotros participamos de tantas cosas contra usted y hoy públicamente, tanto yo como la iglesia, queremos pedirle perdón. Cuando obramos así es cuando la paz de Dios inunda nuestro corazón, ¿verdad que sí? No es fácil, pero poder de Dios, para eso Dios no nos ha dejado huérfanos. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se da cuenta cuándo entra este texto en ese contexto? A nosotros nos agrada sacar los textos aislados y decirlos, muy bonitos suenan, pero hay que meterse en el contexto y en las condiciones. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Esta es la obra de los justos. Esta es la obra de los hijos de Dios. Este es el testimonio de los hijos de Dios. Voy a finalizar y quiero pedirles que me escuchen con más atención ahora. Ustedes han podido ver muy claramente que la oración eficaz del justo tiene que ser dirigida por el Espíritu Santo a través de ese justo, de ese Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, debemos vivir como hijos de Dios en santidad, justicia, verdad, amor, dependiendo siempre del Espíritu Santo, por la fe, tal y como debe ser, y orar como conviene, de conformidad con la palabra de Dios. Pablo nos dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 8 lo siguiente, escuchen bien: por tanto, quiero que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Eso es lo que el Señor quiere, lo que el Espíritu Santo pide a través de Pablo. Quiero que los hombres oren en todas partes y levanten manos santas, sin ira ni contienda. El justo
el Hijo de Dios, debe estar siempre en la condición de ser humilde, hacerse como un niño para vivir y andar guiado por el Espíritu Santo. Un niño lo toma el adulto mayor, su hermano, su papá, para guiarlo, llevarlo. Esa debe ser la actitud de todos nosotros, una actitud de fe y de humildad para que el Espíritu Santo nos guíe. Tenemos que aprender a tener esa relación, vivir, disfrutar esa relación íntima. Él siempre nos va a guiar a toda la verdad. De modo que para orar y adorar a Dios es necesario saber que la oración eficaz del justo puede mucho, porque el justo vive por la fe, bajo la dirección del Espíritu Santo en Cristo Jesús, para gloria de Dios. El justo siempre reconoce la soberanía de Dios y siempre está sujeto a Él para agradarlo como Dios y como Señor. Amados, Pablo nos dice: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. Eso lo dice 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad, es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Si pueden anotar lo que voy a decirles, sería bueno. La oración, la adoración y la meditación de la palabra de Dios en humildad y obediencia por la fe hacen parte integral de la vida del justo. Se lo repito: la oración, la adoración y la meditación en la palabra de Dios en humildad y obediencia por la fe hacen parte integral de la vida del justo. El justo es una nueva creación en Cristo, por tanto, así debe ser su nuevo estilo de vida. Estamos llamados para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios y tenemos que aprenderlos para vivir un nuevo estilo de vida en Cristo. Y primordialmente en la oración, la adoración, el estudio de la palabra, la obediencia en humildad, por la fe, porque el justo por la fe vive. Y eso sí, si realmente hoy hacemos una evaluación personal, no para condenarnos, sino para corregir lo que no anda bien en nuestras vidas y volvernos a los principios de la palabra de Dios, créanme que habrá un gran avivamiento de oración, de adoración, de estudio de la palabra en tu vida, en mi vida y en la vida de la iglesia, en tu hogar. Que no sea esta palabra de hoy una más, sino que realmente sea un instrumento del Espíritu Santo para tu vida personal y para la mía. Y dejemos que Dios siga cumpliendo su palabra cuando nos dijo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Colóquense de pies. No es para acusar, no es para condenar, es para corregir, es para cambiar, es para ajustarnos a la voluntad de Dios. Dale gracias al Señor. Levanta tu voz, agradécele a Dios, como Él, de una manera personal, paternal, dulce,
amable te ha hablado hoy. Dale gracias, dale gracias, dale gracias a Dios, dale gracias, dale gracias. Adóralo, bendice su nombre y dile: heme aquí, Señor. Voy a tomar en cuenta tu palabra, voy a ajustarme a tu palabra por tu gracia, por tu amor, por tu presencia. Dile: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por hablarnos como nos hablas, porque tu palabra es viva, es eficaz, y lo es porque es tu palabra que viene de ti para nosotros. Muchas gracias, gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús, gracias Espíritu Santo, gracias, oh Dios Trino. Te honramos, te adoramos. Aquí estamos, Señor, queremos caminar contigo, sabiendo que hay tantas dificultades y tantas luchas, pero tú no nos has dejado huérfanos, nos has dado tu Santo Espíritu, quien reposa en nosotros, quien vive en nosotros, quien está sobre nuestras vidas. Permítenos, Señor, aprovechar el tiempo con diligencia para entrar más tiempo a estar a solas contigo, para tener una vida permanente de oración, de comunión, de intimidad contigo, Señor. Oh Shalamara, Jesus Day, que tu Espíritu Santo sea el que tome la dirección de nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Oh Santo, 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 levanta tus manos y adora a Dios. Adóralo, adóralo con libertad. Expresa tus palabras a Dios con gratitud de tu corazón y dile la decisión que estás tomando para con Él. Oh Samara, Yusarai, Burdeseis, una lluvia grande de bendición para cada hombre y cada mujer que está aquí escuchando tu palabra, que ha escuchado tu palabra, que se ha comprometido con tu palabra, Señor. Una bendición, una lluvia grande de tu espíritu, de tu poder y de tu gloria sea sobre cada uno, Señor. Que cada uno tenga hambre y sed de ti, Señor, de la comunión íntima y personal contigo, Padre. A ti te adoramos, Señor, y te damos gracias. Y creemos que tenemos lo que te hemos pedido en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.